Con, con la razón como facultad, habíamos dicho, vamos a caer, ahora sí, propiamente hablando, en la propuesta de ciertos conceptos específicos, en este caso, provenientes de la razón pura propiamente hablando, ¿verdad? En ese sentido, simplemente me interesa refrescar esto de los conceptos de la razón pura en función de dos cosas. La primera es que ustedes recordarán que ahora sí estamos entendiendo por concepto de razón pura la idea. Es un concepto, por así decirlo, producido enteramente por la razón, a partir de, ya les había dicho, lo que las facultades, las otras dos facultades, le proveen, ¿verdad? Ahora, el punto aquí es, hay dos cosas que quiero llamar la atención, sobre las cuales quiero llamar la atención en este momento. La primera es su necesariedad, en el punto de que es incontestable el hecho de que la razón actúe o la razón dé frutos en función de su potencia, en el sentido de que la razón es la que nos capacita para generar este tipo de conceptos que van a ser completamente necesarios, ¿verdad? Y además, el segundo elemento de los conceptos de razón o de las ideas es su vacuidad, en el sentido de que con ellos nos referimos simplemente, voy a decir algo que me parece que resume lo que es una idea. Una idea, básicamente, más que un concepto, tal como lo hemos venido pensando, tal como lo hemos venido presentando a lo largo de la crítica de la razón pura, una idea, más que un concepto propiamente hablando, es en sí misma una explicación, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido una idea es realmente una explicación? En el sentido de que es un concepto. Algunas veces incluso hay quienes afirman que en la crítica de la razón pura las ideas son impropiamente hablando conceptos, precisamente por esa vacuidad. Es un concepto que ha sido construido a partir de una manera muy general de referirse a algo de lo cual no se tiene un referente empírico posible. No hay un objeto, eso es lo que generalmente dice Kant. No hay un objeto correspondiente en los sentidos para aquello a lo que se refiere la noción de idea o esta propuesta de idea que está haciendo Kant. Entenderán que también obviamente, esto no es ni por asomo la manera tradicional, la manera más habitual, la más cotidiana de entender idea, ni siquiera tampoco es la manera filosóficamente, digamos, heredada de considerar lo que una idea es. Por eso Kant empieza en algún momento presentando lo que Platón decía de las ideas y de cómo la observación de Platón le sirve solamente para hablar de cómo la razón se eleva, ¿verdad? Al punto de que los arquetipos que Platón proponía, como las ideas a las cuales se correspondía todo lo demás, están completamente por encima de la experiencia. Y la experiencia nunca puede convenirles. Ven que ahí, esas dos cosas, dichas así, en abstracto y sin ninguna mediación, haría que la noción o el concepto de idea en Kant y en Platón coincidan. En el sentido de que la idea va por encima de la experiencia posible, eso uno le da check. En las dos propuestas se cumple, y que la experiencia no puede alcanzar lo que la idea representa. ¿Cuál es la diferencia que habría acá? Que ustedes recordarán que en Platón los arquetipos se corresponden, o mejor dicho, las cosas se corresponden con los arquetipos, y de esa manera se establece la relación con la ontología, en tanto que las cosas que existen precisamente porque remiten a una idea a partir de la cual es que nosotros podemos entenderlas. En cambio, en Kant, las ideas
no están referenciadas de manera particular con cada uno de los objetos o con cada una de las cosas, sino que más bien es un objeto construido conceptualmente, o sea, la idea apunta a un objeto construido conceptualmente, que por supuesto que sobrepasa la experiencia posible, ¿verdad? Y propiamente hablando, Kant no se va a comprometer con la realidad objetiva de aquello a lo que la idea señala. En cambio, en Platón, más bien, si hay algo real, por definición o de manera más clara, si hay algo efectivamente real, son las ideas, más incluso que las cosas que se adecuan a ellas, ¿verdad? Y por eso para Kant es importante esto de la no correspondencia entre idea y objeto, entre la idea a lo que se refiere la idea y el objeto que llenaría el lugar, digamos, en este sentido explicativo, como un objeto al cual nos referiríamos con este concepto. La segunda cosa, como les decía, tiene que ver con la vacuidad, ¿verdad? Que tiene que ver con que en nuestra experiencia nosotros no tenemos acceso a más que a, por así decirlo, a aquellos, voy a decirlo así, a aquellos retazos, por así decirlo, de representación que nosotros podemos generar a partir de nuestras capacidades. La idea, por otro lado, es una perfección, otra cosa que coincide con la idea en el sentido platónico, pero a la idea no se le puede adecuar nada de lo dado en la experiencia. Entonces, por eso es que para Kant, la idea es una construcción, y por eso les decía yo que es en sí mismo una especie de explicación. La idea es, en ese sentido, un constructo generalísimo, universalísimo, ¿verdad? Completamente abstracto, ¿verdad? Más abstracto que una idea no podría haber. Kant lo dice, la palabra que Kant utiliza es general, ¿verdad? Cuando una idea abarca muchísimo, entre más abarque, más general es, ¿verdad? En ese sentido, esa manera general que tenemos para entender aquello a lo que nos estamos refiriendo, eh, lo que hace es que no nos permite comprometer nada de nuestro conocimiento efectivo con ella. Ahora, independientemente de esto, Kant lo que va a decir es que siempre, bueno, ya lo hemos dicho, siempre se nos van a aparecer. Pero en apareciéndose, realmente no hace avanzar nuestro conocimiento efectivo de mundo, aunque sí puede dar por lo menos dos cosas. La primera es, epistemológicamente hablando, las ideas le dan un cierre a la explicación que hacemos de las cosas, del mundo, de las representaciones. Le dan un cierre. ¿Por qué? Porque siendo esa generalidad a la que ellas apelan, a la que ellas se refieren, tan enorme, entonces nos permiten entender un sistema en sus máximas capacidades, un sistema funcionando en sus máximas capacidades. Espero que esto esté quedando claro. Kant dice dos cosas sobre la idea. Por un lado, de que la idea, aun cuando dice muchísimo del objeto, obviamente, aquí incluso objeto debería estar entre comillas, ¿verdad? Se dice muchísimo del objeto porque sabemos que no hay un objeto que le corresponda, ¿verdad? Se dice muchísimo del objeto, lo que quiere decir Kant es que lo que estamos es metiendo dentro de ese concepto, dentro del concepto que llamamos idea, cualquiera de estas que sea, estamos metiendo toda la generalidad posible. O sea, es un concepto que dice muchísimo del objeto en el sentido de que lo abarca completamente. Ojo, lo abarca de manera vacía. ¿En qué sentido de manera vacía? De manera vacía en relación con la experiencia posible. En ese sentido, la razón
La razón es puro pensar objetos que no están ahí, por decirlo de alguna manera. Sin que esto, en última instancia, eh, vamos a ver, es que si lo decimos así, suena de esa metafísica rara que lo hace pensar a uno cosas que están ahí, que no están ahí, como con el meme aquel de que la metafísica busca en un cuarto oscuro, en un cuarto oscuro un gato negro que no está ahí, una cosa así. ¿Ya? Pero no ese es el punto. El punto es que este tipo de conceptos lo que hace es que nos permite perfilar una manera de poner por medio de un concepto una realidad completa. Yo a esto me he referido como totalidad, ¿verdad? Del cual obviamente no tenemos referente, pero no porque todo sea solamente un pensar activo de la razón y respetando los límites de la posibilidad y respetarlos, por decirlo de alguna manera. Del mismo punto de vista, se dice poquísimo del sujeto en el sentido de qué es lo que está haciendo el sujeto ahí cuando construye la idea. Es pura potencia de la razón, pero no es una actividad cognoscitiva propiamente hablando, en el sentido de que aun cuando es un concepto que abarca muchísimo, tampoco es que ha demandado en relación con el conocimiento o que haya aportado en relación con el conocimiento muchísimo al sujeto que lo hace posible. ¿Se entienden estas dos diferencias? O estos dos rasgos, más bien. ¿Hay alguna pregunta? Esto va a ser importante para las antinomias, precisamente porque las antinomias, como podemos ir ya preparándonos para entenderlo, las antinomias de alguna manera lo que hacen es que juegan con esa grandísima universalidad, ¿verdad? Sin que en última instancia nos permitan resolver, voy a decirlo así, eficientemente o definitivamente el problema, la disputa que de alguna manera plantean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en última instancia, por ejemplo, cuando decimos mundo, decimos una totalidad grandísima, ¿verdad? Pero no es por eso que necesariamente nosotros tengamos un conocimiento efectivo de ese mundo, es simplemente un concepto, vean, aquí es donde está el cierre, es un concepto mediante el cual nosotros podemos explicar, podemos hacer una propuesta y presentar en ese sentido esa generalidad. Ahora vamos a ver cómo se define mundo en relación con estas totalidades. Y eso va a ser importante. Bien. La razón entonces, lo que habíamos dicho, es que la razón es una facultad que nos permite entonces, por medio de juicios, por medio de juicios, interpretar, por así decirlo, interpretar estas series de cosas, series en el sentido de agregados de cosas, series en el sentido de conjuntos generales de cosas, series en el sentido de que nos permite ver incluso líneas de condiciones o de fenómenos o de causas, podríamos decir en algún sentido. Y eso lo hace la razón procediendo silogísticamente. Esto lo vimos muy a la carrera al final de la clase pasada. Por un lado, vamos a pensarlo, vamos a pensar a la razón como, como proyectando esa potencia o bien hacia atrás o hacia adelante. Nos situamos nosotros en el momento en el que estamos y nos vamos hacia atrás o podemos también proyectar hacia adelante. En este sentido, la explicación es muy genealógica de parte de Kant, ¿verdad? Ustedes simplemente para que recuerden esto de manera
como técnica, como recurso mnemotécnico, yo les diría que traten de ubicarse en esto, como como cuando uno lo hace en relación con su árbol genealógico. Todo lo que viene detrás, o sea, antes de uno, digamos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ¿ya? El primer Sanchitos que llegó de Europa, por así decirlo, ¿verdad? Eso que está hacia atrás, eso yo le voy a llamar mi ascendencia, ¿verdad? Lo que está, por así decirlo, cronológicamente antes de mí y que de alguna manera me genera a mí como causa. Y mi descendencia es lo que viene después de mí. ¿Verdad? En ese caso, bueno, yo tengo una hija, entonces ahí podemos tirar una línea de descendencia. Cuando hablamos de la serie, en sentido ascendente, en el sentido ascendente, lo que estamos es diciendo que estamos hablando de la serie que es compuesta por la totalidad de las premisas que generan como resultado el estado actual, este momento específico en el que nos estamos situando. Mi ascendencia me condiciona de manera tal que a partir de lo que esa ascendencia es, yo soy lo que soy, o estoy como estoy, o estoy a donde estoy, como lo quieran ver. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de las condiciones. Y esas condiciones las podemos entender de manera completa, de manera total, ¿verdad? Precisamente gracias a la razón, ¿verdad? Eh, Kant empieza a decir que por medio de nosotros podemos, de lo que podemos hacer, retrotrayendo la explicación, dice que a partir de retrotraer la explicación, nosotros podemos ver cuáles son las condiciones que permiten que nosotros seamos lo que somos y explicar lo que somos en este momento sin la necesidad de, aun cuando partimos del hecho de que esa serie existe en su totalidad, no necesitamos explicarla completamente. Solo la tenemos que proponer como una totalidad dada que condiciona lo que ahora está. En ese sentido, lo que dice Kant es que yo no necesito llegar al conocimiento efectivo de una primera causa para poder explicar todo lo que existe a partir de las relaciones causales que me permiten llegar a donde estoy en este momento. O sea, vamos a ver, para poder decir que las cosas operan de la manera en que operan, que el mundo opera como opera, yo no necesito realmente explicar absolutamente todas las causas, sino saber que esa totalidad de causas opera de una determinada manera, tal que genera los efectos que yo sí puedo ver en este momento. Ahí hay una diferencia importante, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver ahora en una de las antinomias, que retrotrayendo hacia esa primera causa, puede que yo me comprometa o no con un primer eslabón en esa causa. Y yo espero que ahora en este momento ustedes estén pensando en Aristóteles, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Aristóteles habla de la primera causa no causada, el motor inmóvil, obviamente también ahí está Tomás de Aquino, ¿verdad? Y todos los aristotélicos. Eh, Aristóteles lo que dice es que nosotros tenemos que explicar esa primera causa o proponer esa primera causa precisamente por la necesidad explicativa del encadenamiento causal. El determinismo me exige que todo tenga una causa. Pero llega un momento en que si yo sigo retrotrayendo la explicación en la serie de las condiciones, Aristóteles le diría a Kant que el problema es que si simplemente la tiramos para atrás indefinidamente sin tener un primer inicio, al final no explicamos nada. Y Kant no estaría de acuerdo con eso. Kant lo que dice es, podemos simplemente considerar esa serie de condiciones precisamente como eso, como una serie que puede o no tener un tamaño determinado, o sea, puede ser finita o puede ser infinita, eso a nosotros nos es completamente irrelevante porque de eso nunca vamos a tener un conocimiento cierto, ¿verdad?
Pero simplemente si lo tomamos como una serie que es indefinidamente grande, tenga o no tenga un primer inicio, ya con eso tenemos suficiente material, por decirlo de alguna manera, para poder explicar lo que está en este momento dado como está dado, ¿verdad? Las condiciones a partir de las cuales lo dado se da, tal como está dado. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta con esto? Ok, entonces seguimos, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista, ya no de las condiciones, sino de lo condicionado, o sea, de la parte de lo descendente, nosotros también podemos proceder, ¿verdad? En el desarrollo, o mejor dicho, en lo que podemos tener a la expectativa que va a surgir a partir de la condición en la que estamos. De alguna manera, obviamente el momento actual o el estado actual de cosas, el momento presente en el que estamos, es el parteaguas entre las condiciones o lo condicionado. Las condiciones es lo que hizo posible que se diera lo que se está dando en este momento, ¿verdad? Y lo condicionado es todo lo que va a venir que está en función de precisamente toda esta serie de causas o de condiciones, ¿verdad? Que le sirven como condición de posibilidad. Por eso es que decimos es condicionado. Obviamente, todo lo posterior, ojo lo que voy a decir, todo lo posterior está condicionado por lo anterior. Si vamos en la línea descendente, siempre situamos hacia más, entre más se avance, siempre vamos situándonos en lo condicionado, y hacia más atrás se vea, entonces más nos estamos refiriendo básicamente a las condiciones, ¿verdad? Obviamente, lo condicionado se relaciona con lo que viene, o sea, con las consecuencias, con lo que va a surgir. También podríamos decir aquí, en tanto que esto es una serie causal, con los efectos. Y es descendiente precisamente porque va luego de lo que se está dando en un determinado momento. Yo creo que ya habiendo explicado la primera parte, esta segunda parte no es necesario en ese sentido explicarlo, puesto que se monta dentro de la explicación que acabamos de ver, solo que en la dirección contraria. En ese sentido, para Kant, estas series o estas totalidades con lo que se comprometen es básicamente con tres absolutas unidades o tres explicaciones generales de estas que hemos visto, ¿verdad? Obviamente, vean acá lo interesante que es esto. Habíamos visto cuando hablábamos de la percepción, habíamos hablado de que ese yo que acompaña todas las representaciones es de alguna manera esa constante que está a lo largo de todo el cúmulo de representaciones que hemos ido construyendo a lo largo del generarse la experiencia. Por eso es que una de las ideas que le van a interesar a Kant en este momento va a ser la idea que se relaciona con la unidad absoluta del sujeto pensante, que es la idea psicológica, ¿verdad? La psicología racional, diría Kant. ¿Qué es la psicología racional? Porque ustedes entenderán también que hay una psicología empírica, por así decirlo, en Kant, que es la manera en que nosotros podemos hablar algo así de la mente del sujeto que conoce en la experiencia. Esa sería la psicología empírica o empíricamente determinable. Ahora, la psicología racional va a ser la unidad absoluta, esa totalizante del sujeto pensante en una única, en una única gran representación, que es la que podríamos llamar la psique, el alma, la mente, como quieran verlo.
Ahora, de la serie de las condiciones del fenómeno, los fenómenos van a ser entonces la totalidad de cosas que se presentan. En ese sentido sería la totalidad de las representaciones que son posibles para nosotros, la totalidad del darse de las cosas. Por eso es que esta serie absoluta, esta unidad absoluta, sería la idea cosmológica y sería la cosmología racional y es la cosmología de la razón. ¿Por qué? Porque nosotros pensemos que en este momento determinado, lo más que podemos sintetizar en la experiencia es en una experiencia dada a partir de, por ejemplo, la categoría de comunidad, podríamos dar razón de todas las relaciones que están interactuando en el momento específico que nosotros estamos, entre ellas y con nosotros. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no sé si alguna vez a ustedes les hicieron, no sé, hay un ejercicio que se lo llevan a uno a alguna zona verde y lo sientan a uno y le dicen, cierre los ojos, ¿verdad? Y entonces uno cierra los ojos. Entonces le dicen a uno, guarde silencio, entonces uno guarda silencio. Y la persona que está dirigiendo la actividad, lo que le dice a uno es, ponga atención a todos los sonidos que están. Me estoy imaginando ahí cerca, no sé, ahí en el Bambusal, cerca de la Facultad de Educación o por artes musicales, por ejemplo. ¿Ya? Empieza uno a escuchar que si el viento sopla, que pasa gente, que pasa un carro, y cada vez que uno descubre, ay, va pasando un carro, uno se alegra, ¿no? Porque entonces en ese prestar atención, uno de pronto empieza a descubrir un contenido más, y un contenido más, y un montón de contenidos a los cuales uno, pues de repente, si simplemente va pasando en una conversación de acera con un compañero, con una compañera, porque vamos, qué sé yo, a la SOA de educación a tomarnos un café, por decir algo, cuando se podía hacer esas cosas, uno simplemente en la conversación, todo eso lo tiene, toda esa comunidad de fenómenos, toda esa relacionabilidad de fenómenos, que es de alguna manera una totalidad en la experiencia dada en ese momento, uno lo pasa por alto, pero ahí está, es el entorno general. ¿Verdad? La categoría de comunidad es lo que le permite a uno poder hacer esa ambientación que le permite a uno, aun cuando no le esté prestando atención a todos los elementos individuales, a cada elemento individual de todo ese conjunto, uno se puede ubicar, ¿verdad? Ahora, el punto es, ¿qué pasa si nosotros simplemente magnificamos eso hasta más no poder? Nos quedamos entonces con la noción de todo lo que ocurre como totalidad de fenómenos, como totalidad de la serie o la sumatoria de absolutamente todos los fenómenos que hay sí, que se están dando, digamos. Independientemente de que un solo sujeto no puede tener en una experiencia acceso a todos esos fenómenos. ¿Se entiende? Entonces, esta segunda idea o esta segunda noción de la serie de las condiciones del fenómeno va a ser un problema cosmológico para Kant, porque es de alguna manera la totalidad de eso que vamos a llamar mundo, ¿verdad? Entonces tenemos una idea que está relacionada con la psique, con la mente, obviamente tenemos que decir con el yo, ¿verdad? Otra idea que tiene que ver con el mundo como una totalidad de encadenamientos, en este caso, fenoménicos. Y vean qué interesante, porque Kant lo que llama es una serie que me encadena todos los fenómenos, independientemente de que ningún sujeto pueda tener acceso a absolutamente todos los fenómenos. Es simplemente que no importa de dónde viene, de qué tipo de sensibilidad o de qué tipo de receptividad o de qué tipo de ser pensante viene el fenómeno, cuando usted suma eso por completo, se queda entonces ahora sí con la noción de mundo. De mundo en tanto que aquello que se conoce fenoménicamente por medio de la razón. Y vean que aquí podemos entonces atisbar también una especie de manera, de otra manera, una tercera, podríamos decir, de manera de entender la razón. La razón la hemos visto como una facultad,
que está en la razón, que sería la segunda manera de entenderlo, como la razón como el aparato cognitivo de los seres humanos, y también la razón como, de alguna manera, una especie de, también de sombrilla, ¿verdad? Que, que contiene, que jala, por así decirlo, y que explica y que nos permite entender la totalidad de los fenómenos. Y ojo, para entender la totalidad de los fenómenos tenemos que sumar sujetos. La totalidad de los fenómenos tiene que ver con todos los fenómenos efectivamente dados por todos los sujetos posibles. Todos los fenómenos posibles, dados posibles, en todos los sujetos posibles. ¿Se entiende? Entonces, es como, de nuevo, es una manera completamente, absolutamente abstracta, general, universalmente abarcante de entender la razón, en este caso, en la idea de mundo, en la idea cosmológica. Y por último, la serie o la unidad absoluta de la condición de todos los objetos del pensamiento en general, aquí lo que estamos hablando es de todo aquello que hace posible, es aquello que hace posible todo lo que hay, todo lo que se da. Ahora, el punto es la diferencia entre la serie de las condiciones del fenómeno y la serie de la condición de todos los objetos del pensamiento en general es que aquí estamos hablando de fenómenos efectivamente dados, como totalidad, pero con fenómenos efectivamente dados. Y aquí estamos hablando de la condición, en última instancia, la condición última que sirve como posibilidad de el darse los fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es gratuita, no es gratuito el hecho de que a Dios se lo refiera como una primera causa, como un primer principio que es así con mayúscula en todas las letras, la condición de posibilidad de absolutamente todo lo demás, que esa es una manera de entender a Dios como una primera causa. Por eso es que esta serie termina siendo la serie que da pie a este objeto divino, que no es propiamente hablando un objeto, es más bien al concepto de lo divino, del cual no tenemos ningún objeto, pero que lo construimos a partir de la suma, de toda la posibilidad, de toda la necesidad, conjuntada en un único referente, del cual es obvio que no tenemos experiencia posible, pero que funge ahí con un papel rector en nuestra manera de entender y de concebir, gracias a las potencias de nuestro aparato de conocimiento. Vean que todo, vean, ¿por qué nos gusta hablar de las ideas como cierres? Bueno, la idea de sujeto, la idea de yo, lo que hace es que redondea la totalidad de lo que ha pasado conmigo. ¿Se entiende eso? O sea, desde que empieza mi experiencia hasta el momento, hasta este momento, hay un yo que ha venido acompañando todas mis representaciones en el sentido interno, etcétera, etcétera. Esa totalidad, vean que me me perfila a mí como el sujeto que está detrás del conocimiento de absolutamente todo lo que yo he hecho. Vean cómo en la idea de mundo también tenemos ese cierre. Igual como la totalidad de todos los fenómenos dados gracias a las capacidades de los sujetos. Gracias a lo que podemos conocer efectivamente por medio de nuestro aparato de representación, por medio de nuestra capacidad de generar fenómenos. Esa es una totalidad que da cuenta, de nuevo, de nuestra manera de conocer. Ya no individualmente como pasa en el yo. O sea, en ese sentido, cada yo, aun cuando es una unidad absoluta que surge como una serie, cada yo es privativo de sí mismo. O sea, no hay dos yoes que coincidan materialmente hablando.
ni a partir de lo que reconstruyen, ni a partir de la experiencia que generan, ¿verdad? Es imposible que coincidan. En ese sentido, tenemos esa unidad absoluta que está completamente individualizada en cada una de las percepciones específicas, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que no hay que perder de vista que la percepción no es solamente un contenido trascendental, sino que también es un contenido empírico. También hay un yo empírico, también hay una percepción empírica que tiene que ver con esta serie, por supuesto. La segunda es esta serie que se construye a partir de la totalidad, pero va más allá de los sujetos, ¿verdad? Es una sumatoria de todo lo que los sujetos pueden construir como totalidad de sujetos. Y la idea de lo divino viene precisamente de la totalidad de condiciones de posibilidad. A mí me parece muy fácil explicarlo en función de la causalidad o de la necesidad. Toda cosa tiene una causa, toda cosa que tiene una causa es el efecto necesario de una causa, es el efecto de una causa cuya relación, o sea, la relación entre ambos, entre efecto y causa, es también necesaria. Si no, no lo podemos explicar como causa y efecto. Cuando nosotros simplemente lo que hacemos es que magnificamos esa serie, o sea, cuando lo que hacemos es que hacemos, por así decirlo, la sumatoria de todas las condiciones que tienen que ver con esa necesidad y con esa posibilidad, lo que nos quedamos es precisamente con la idea del ser necesario, que es Dios. Del cual obviamente no tenemos conocimiento directo, pero que nos permite darle cierre explicativo a las demás cosas. Después vamos a ver, vamos a mencionar ahora más tarde, cómo es que estos contenidos se relacionan precisamente con el resto de la propuesta kantiana. Cómo Dios va a ser fundamental, cómo el yo y Dios especialmente va a ser importante para la propuesta práctica de Kant, que en última instancia es la que Kant reconoce como la parte más importante de su filosofía. Y cómo también la idea de mundo tiene una importancia crucial, fundamental, precisamente porque es de ahí de donde surge el problema de si todo está completamente condicionado, como están condicionados los fenómenos, como están condicionados los fenómenos en el darse, en su darse para nosotros, en la experiencia. Si eso es así, entonces tendríamos que ver si nuestras acciones y nuestras decisiones son una cosa más del mundo o si están fuera del mundo. Y a partir de ahí entonces también surge el problema, que ese sí es el fundamental entre los fundamentales, que es el problema de la libertad para Kant. Y para eso incluso hay una antinomia a la cual le vamos a dedicar un ratito. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Todo está clarísimo. Entonces, lo que voy a hacer es que tengo que son las 4:45. Hagamos la pausa 10 minutos antes hoy y, 5 minutos antes. Hacemos la pausa de 10 minutos como siempre y volvemos a las 4:55 para que hagan una actividad de clase también como la de la vez pasada. Hoy va a ser relacionado con las antinomias para que ustedes mismos ayuden en la explicación de la exposición de las antinomias. Bien, entonces dejo de grabar en este momento